Y les decía que el enemigo And I told you that the enemy es especialista en preparar escenarios. Bien, vamos a orar un segundito y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta mañana. We're going to pray for a second and just ask Yo the voy a Lord to help declarar us this esta morning. mañana una mañana de breakthrough, una mañana de rompimiento. I'm going to declare this morning a morning of rompimiento. ¿Ok? Quiero dejarles saber que Dios está interesado en que no seas el mismo, I want to let you know that God is not interested in de que no continúes de la misma manera. that you don't continue being the same person in the same way. Hoy voy a hablar y voy a continuar con lo que tiene que ver con la palabra profética. Today I'm going to pray and preach what is continue with the Y el tema prophetic que word. voy a traer es un poquito fuerte dentro del marco de nuestra vida espiritual. And the topic that I'm bringing today is a little bit strong regarding our spiritual life. Recuerda que estamos hablando de los montes. Remember that we're talking about mountains. Y luego vamos a hablar de allanar y enderezar. Enderezar lo torcido y allanar lo áspero. And then we're going to talk about aligning and straightening what's twisted and making soft what is hard. Yes. And, yo creo que Dios nos está preparando para algo espectacular. And I believe that God is preparing us for Amén. something very big. Acompáñame en esta oración. Padre, gracias por la bendición de poder estar aquí en esta mañana. Father, thank you for the blessing of being here Gracias this por morning. cada uno de los que asisten a tu casa. Thank you for each one of you that's here in this house. Te pido que sus corazones sean preparados I ask you that you prepare their hearts. y que tu palabra como semilla That your word se as a seed siembre en can cada be uno de sown ellos in each one of them y dé fruto al 100%. and will bear fruit Declaro que 100%. esta palabra romperá I declare that in this word you will break mentes, corazones minds and hearts y estructuras. and structures. Y declaro que todo lo que tú tienes preparado para nosotros I hoy declare that everything you have prepared for us today es recibido is received con un corazón especial with a special y heart con una mente abierta. and with an open mind. Gracias, Señor, Thank you, Lord. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Saludamos a la iglesia de NGC Bogotá que está conectada directamente en vivo We want to say ahora hi to NGC Bogotá that's connected right now desde Colombia. from Colombia. Allí están pegaditos con nosotros. They're there watching with Les us. bendecimos, por favor, me le dan un aplauso a We ellos. bless you. Please give them a hand. Espero que esta palabra también sea de bendición para ustedes. I expect that this word is also a blessing for you guys. Ok, bien, voy a hacer un pequeño repaso rapidito para poder ubicarlos. I'm going to make a los quick que- summary just to locate you in what we were talking about. Y voy a tener que frenar un poquito porque ustedes saben que estoy aquí ahora con el asunto de la traducción. And I'm going to make a few breaks because now I'm here with translation. Ok, pero remontándonos un poquito al principio del año, We're talking about the beginning of the year. hablamos de que Dios quiere bendecir a su pueblo en esta temporada We spoke that God wants to bless his people in this season con un encuentro con su gloria. with an encounter with his glory. Quiero aclarar que la gloria, y vamos a hablar más adelante de eso, And I want to say that the glory is specifically something, we're going to talk about it later. yes. La gloria, Dios no nos las puede dar de una manera más que súbita, completa, The glory is something that God can't just give us fully porque no la vamos a resistir. because we're not going to resist it. Entonces Dios nos tiene que llevar So God de has to take us experiencias de gloria en from gloria experiences of his glory to another experience of para his que glory. nosotros podamos absorber, tomar de allí todo lo que necesitamos para la So temporada that we que can absorb and take everything from there, from the Él nos season that lleva we're a living in. vivir. So that the season that he tells us to live in. ¿Ok? ¿Está conmigo, verdad? Are you with me? Ok, ahora, lo primero que quiero que entienda es que Dios está interesado en que cada uno de nosotros participemos en sus planes. The first thing that I want you to understand is that God is interested in us participating in his plans. Cuando nosotros estamos fuera de sus planes, no es porque Dios no abra la puerta de oportunidad para entrar en ellos, When we are not participating in his plans, it's not because God didn't open the door for us to participate in them, sino porque nosotros nos alejamos un poco de los planes de Dios. but it's because we draw far away from God's plans. Y eso es una de las cosas que Dios quiere realmente cambiar en cada uno de nosotros. And that's what God wants to change in each one of us. Nuestra manera de pensar, Our way of thinking, nuestra manera de recibir de a Él. way of receiving from Hoy him. voy a hablar un poquito acerca That's de what I'm eso. going to talk about. Pero en esta palabra que comenzamos en este año, But in this word that we began this year,
El Señor nos habló de una preparación para ese encuentro con la gloria. The Lord talked to us about preparing ourselves for that encounter of the glory. Tú no te vas a poder encontrar con la gloria porque sí. You're not going to just encounter the glory just because. Porque bueno, yo voy a la iglesia, Oh, well, I go to church, entonces Dios me tiene que cubrir con la so gloria. God just has to cover me with No. His glory. No. Dios te llama a God una calls you preparación. to prepare Tenemos yourself. que prepararnos. We have to prepare ourselves. Diga conmigo, tengo que Say with prepararme me, I have to prepare para ese myself encuentro con la gloria. to encounter that glory. Es necesario. It is necessary. No es importante. It's not important. Es necesario. It's necessary. La diferencia entre importante y necesario The difference between important and es que lo necessary importante lo puedes colocar en una lista, is ya sea that- prioridad o secundario. what's important, you can put it in a list, whether it's first or second. Pero necesario But necessary es algo con lo que tú no puedes vivir. is with something that you cannot live Por lo without. tanto, esta preparación Therefore, this no preparation es importante, es is not necesaria. important. It's Porque necessary. sin ella no vas a poder Because encontrarte con la without gloria. this, you won't be able to encounter Him. ¿Me estoy dando a entender? Are you understanding Ahora, me? ese nivel de gloria, So that level of glory, Dios lo prepara God prepares it para que bajado del cielo a la tierra, so that when it comes from heaven to earth, tú puedas en un momento determinado In a- entrar en él moment you can enter into it como hijo de Dios. as a son or daughter of God. Y eso, And that, en ese nivel, in that level, le haces un poquito por favor al de él. Gracias. Y en ese nivel de gloria, in that level of glory, tú tienes todo lo que se necesita you have everything that you need para vivir la to temporada. live that season. ¿Está conmigo? Are you with me? Esto es importante, mis This is amados. important, beloved. Es necesario vivir It is necessary to live la etapa de preparación the season of para poder preparation encontrarnos con ese nivel de in gloria. order for us to encounter that level Okay. of glory. Fíjense que si Dios tiene cosas dentro de lo que Él ha planificado que necesita más oración, Notice this, that if God has what He needs for you to prepare in that season of prayer, y usted no entra en subir el valle, o sea, prepararse en oración, and if you don't enter into that mode of preparation, usted se va a quedar en el mismo you're nivel. just going to stay in the same No es place. culpa de Dios, It's not God's fault. es que nosotros no hacemos lo que tenemos que It's hacer because we don't do what we're supposed to y no do, nos preparamos. and we don't prepare ourselves. Y aquel que no se prepara es necio, inconsciente. And he who does not prepare himself is foolish in whether conscious or unconsciously. Unconscious. Yes. ¿Por qué? Porque sencillamente si tú tienes una temporada enfrente de ti Because if you have a season in front of you y te están avisando, and they're letting you know, te preparas. prepare yourself. Por ejemplo, si aquí dicen viene un huracán, For example, if they tell you there's a hurricane coming, usted tiene que prepararse, you have to prepare tiene que yourself. hacer esto, You have to do this. tiene que buscar la ruta de You have escape, to look for the tiene que escape buscar el route. shelter, You have to tiene go to que a comprar shelter. comida, You have to buy food, etcétera, etcétera, etcétera. etc. Y si tú no lo haces, And if you don't y do it, el huracán viene y te lleva con tu casa, the hurricane is going to come and take you and your home. es porque fuiste necio. It's because you were foolish. ¿Está conmigo? Are you with me? Entonces tenemos que prepararnos. So we have to prepare ourselves. Dentro de esa preparación, Within that preparation, Dios habló, lo primero que nosotros tenemos que abandonar God spoke, and that the first thing we have to abandon es la manera en que veníamos hablando con temor. is the way that we came with fear. Y tenemos que empezar a activarnos And we have to start a activating través de la ourselves palabra que through Dios ha the dado. word that is spoken, La palabra de Dios activa en nosotros the active word of God in us, y tú puedes también And a you través can de una also, palabra de consolación through the word of comfort or encouragement, que era a la larga una palabra de victoria, which in the long run it was a word of victory. tenemos que empezar a hablarla entre nosotros. We have to begin to speak it among Así que lo us. que pasó con el coronavirus en el año 2020, What happened with the coronavirus in lo que estaba 2020, pasando con toda la iglesia que estaba en temor y habían abandonado ya la fe. what happened with the church, that they were in fear and they were abandoning Entonces the el faith. Señor te dijo, ahora tienes que retomar The Lord now tells you you y have de to una manera retake más acérrima, más osada, in a more bold way el hecho de que somos hijos de Dios, representantes del gobierno de Dios en la tierra, the fact that we're children of God, representatives of the government of y God en on the earth. nosotros está realmente Us are truly una palabra de aliento para el mundo. be a word of encouragement No es for el the mundo world. que te alienta a ti, It's not the world that eres tú encourages que you. alientas el mundo. It's you that encourages the Tú world. fuiste el enviado al mundo You were sent to the world para tomar del mundo to take from the world aquello que le pertenece a Dios that which belongs to y God para gobernar la and tierra. to govern the Por earth. lo tanto, cada uno de
de ustedes se convierte Therefore, each one of you become en una bandera de Dios, a flag of en God, un estandarte de a Dios. standard of God. Son agentes de You're transformación agents of a transformation través de su boca, through your words, a through your través de sus mouth, acciones, through your a través de actions, su vida. through your Y es life. por eso que Dios nos dice en esa palabra, And that's why God tells us in that consolaos word, con esta palabra. and we take Porque encouragement lo in que this yo word, voy a traer Because es algo what we- mucho más grande que la gloria pasada. because what I'm going to bring is way better than the last Y la glory. gloria postrera será mayor que la The latter primera. glory will be first and the last. Pero solamente entrarán en ella los que están preparados. But only those who are prepared will be in it. Solamente entrarán en ella los que están preparados. Only those who are prepared will be able to enter into, ¿Ok? into it. Ahora, toda palabra profética Every prophetic word que sale de la boca de Dios, that comes out of God's mouth, recuerde que no viene vacía ni queda sin propósito. remember, it doesn't remain void or without purpose. Amén. Amen? Amén. Amen? Pero tú y yo somos los cumplidores de esas promesas que vienen en esa palabra. But you and I are the fulfillment of that word, that promise that comes from that word. Tú y yo somos los recipientes en la tierra, You and I are the recipients on the earth. somos los vasos escogidos We are the chosen vessels para ser llenados so that we could be por la filled palabra del cielo with the word of en heaven esta temporada. on this season. Y si nosotros no tenemos esa conciencia, And if we don't have that consciousness or nos that pasará awareness, esta temporada sin pena ni gloria. then that season will come and pass by us without that Entonces glory. esta palabra habla de consolación, So this word talks about encouragement. habla de la voz que clama en el It desierto. talks about the desert shouting or Y proclaiming recuerden in que the les desert. hablé de Juan el Bautista, ¿verdad? About John the Baptist. Porque esta es una profecía Because this is a cumplida. prophecy that has been fulfilled. Pero recordemos que la palabra de Dios es viva y eficaz en sí misma. But let us remember that the word of God is living and edifying Y Dios in habla itself. a And través God de su speaks palabra. through his word. Así que nos está hablando en este tiempo So in this time he's talking to us de esta about preparación. this preparation. Y cómo tuvo Juan el Bautista el hecho de entrar en esa dimensión de obediencia y cumplimiento. And how John the Baptist was able to enter into that dimension of obedience and Así mismo fulfillment. espera Dios que nosotros a esta palabra profética accionemos de la misma In manera. that same way, God expects us for us to enter into that level of obedience to Y dice, fulfill that preparad promise. camino a Jehová, enderezar calzadas en la soledad. So it Eso says- está en Isaías capítulo 40. Voz que clama en el desierto, versículo 3. ¿Tienes ya? Ya. Ok. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y The se voice- manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. The voice of the one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God. Every valley shall be exalted, and every mountain and hill brought low. The crooked places shall be made straight, and the rough places smooth. The glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together, for the mouth of the Lord has spoken. Empezamos a entender desde el principio de año que Dios, hablándonos a nosotros, So we began learning in the beginning of the year that God spoke to us a través de esta palabra, through this word teníamos que enderezar la calzada. that we had to straighten our places. Hay que preparar el camino enderezando estas calzadas. We have to prepare the way, Pero la straightening palabra these clave places. en esta primera parte era en la soledad. Quería decir y se estaba refiriendo era a lo personal. And the key word was to be in the place of loneliness, but the I'm sorry, repeat that. He messed me up there. Lo referente a esta palabra, They're referring to this word. lo importante estaba en la soledad, en la palabra enderezar la calzada en la soledad. The key word was to make straight in the desert a highway. Y Dios nos dio la comprensión, el entendimiento y la revelación de que la soledad And God gave us the revelation that loneliness no se refería a desiertos solos. was not just talking about a desert. Lo que estaba hablando era que era personal. He was talking about it that it was something Que esto personal. era algo que tenía que ser personal. That it has something to do, that it had to be personal. Y teníamos que incrementar That we had to increase en nuestra vida in our life esa relación con Dios. that relationship with God.
No tengo el tiempo, mire los mensajes, por favor. I don't have the time. Just look at the messages, please. Luego, en la segunda parte de esto habla, And then in the second part of this, it speaks dice que todo valle sea alzado. of, says that every valley shall be exalted. Y hablamos que los valles And we talked about that the valleys representan la vida de oración valleys represent the prayer life que es alimentada por el Espíritu Santo. that is fed by the Holy Spirit. Pero el valle no debe quedarse donde está, But the valley should not just remain where it is. sino que el valle tiene que ¿qué? But the valley has to be what? Tiene que ser ¿qué? It has to be what? Tiene que ser levantado, It tiene has que to be ser alzado. exalted. Alzado. Exalted, lifted up. Tiene que ser alzado. It Y has eso to be se lifted refería up. And that refers to sencillamente a los niveles de oración. simply to the levels of prayers. Y dentro de ese concepto, And within that concept, pues entendimos we que understood nuestra oración debe subir de nivel. that our prayer has to arise to another level. Ya no estamos en el nivel nada más de pedir y pedir y pedir y We're pedir y not no pedir y longer in pedir the y level pedir y of just pedir todo el asking and tiempo asking que and vamos asking delante and de asking all Dios, the time what we want from God. sino que estamos delante de Dios ahora diciendo, now- Señor, dime qué es lo que tengo que hacer. But now we're before God telling him, Voy a God, hacer what tu do you want voluntad me en to esta do? I'm temporada. going to do your will on this season. Necesito subir esos I need montes de to oración. arise that mountain of prayer. ¿Cómo? How? Poniéndonos de acuerdo con la palabra Putting profética. together in agreement with the prophetic word. Entonces necesitamos entrar So we need to enter en esa intimidad con Dios, in that intimacy with God, donde Dios nos va a hablar where God is going personalmente to speak to us prophetically, y donde nos va a dar sus planes Personally. personalmente. and where He's going to give us our plans personally. Y empezamos entonces a mirar otras dimensiones de oración, And then we start entering into other dimensions of prayer, así como lo hizo David. just like David did. No voy a entrar en detalles porque después se me va el tiempo. I'm not going to enter into Y that because then necesito hablar the de time lo is que going to quiero. waste. And then I have to speak Lo on other tercero- things. The third, Por favor, oiga los mensajes. Lo Please tercero, listen to the messages. están en YouTube y en Facebook. the messages are on Ahí usted YouTube puede and Facebook. mirarlo. Sobre todo en YouTube, están ahí en HD calidad, así que usted puede mirarlo ahí cuando quiera. Over on YouTube, it's in HD quality. You can watch Lo them there. tercero, The que es de third lo que voy a hablar hoy Of en la what I'm going to segunda talk about parte, today, in the second part, es que dijo que todo monte y collado sea alzado. And- Sea allanado. and then that every mountain and hill be brought low. Y hablamos de que los montes y los collados And we eran talked donde about- se ponían los altares. That the mountains and the hills are where the altars were placed. Y hablamos de los altares And we talked about the altars, y hablamos de los montes. and we talked about the hills. Y and the les hablé mountains. de dos montes que por lo menos Dios me había revelado And we spoke about two mountains that the Lord had revealed to me, sobre los cuales se montan los altares which these altars are stacked on them, o se fabrican esos altares. or those altars are fabricated on them. Uno es el orgullo One of them is pride, y el otro es la And the other one? incredulidad. is unbelief. Hoy vamos a hablar de la incredulidad. Today we're going to talk about unbelief. Por eso le pedí al Señor That's why I asked the Lord que esta palabra por lo menos sea de rompimiento en su vida. that this word may be a word of breakthrough in our lives. Ahora, lo que hablamos del orgullo, So what we talked about pride, lo hablamos como una característica we talked about it as a characteristic que tiene un concepto exagerado de sí mismo. Cuando una persona tiene un concepto exagerado de sí mismo, when a person has an exaggerated concept of themselves, pudiéndolo llevar a la soberbia, taking it to arrogance, que tiene que ver con valorarse por encima de los demás. that has to do with valuing themselves above others. Y algunas manifestaciones del orgullo, And some of the manifestations of pride, rebeldía, rebellion, autoritarismo, author, envidia, abuse of authority, jealousy, Envidia. jealousy, envy, envy, yeah. Crítica, criticism. I was waiting for you. mal humor, enfado, etcétera. Bad Sobre mood. todo la arrogancia. Temper, arrogance, etc. Y hablamos de algo muy importante, ¿por qué se daba el orgullo? And we talked about it. Why does pride come? El orgullo nos lleva inclusive a pensar que somos más que Dios, que sabemos más que Dios. Pride takes us to thinking that we're more than God.
y se construye un altar en ese monte, and an altar is built in that mountain, y en ese monte, and on that montas- mountain, en ese altar in that altar, estás tú. you're there. Tú te adoras a ti mismo. You worship yourself. Por favor, Please, véase el video del domingo antepasado. please watch the video from the second to the last Y ahí usted va a Sunday. entender un poco más acerca de esto. And there you will understand Okay. what we're talking about. Pero hoy vamos a hablar, But today para we're going entrar to en talk, materia, enter into the topic de la incredulidad. about unbelief. Por favor, gracias. Quiero empezar I want to begin diciéndoles, o más bien volviéndoles a decir, I want to start by repeating this, que esto lo debemos ver como un monte. that this we should see it like a mountain. La Biblia es clara cuando enseña acerca de esto. The Bible is very clear when it teaches about Y yo le this. pregunté a Dios And I asked the Lord, cuando leí esta palabra, when I read this word, y le dije, Señor, pero ¿cómo nosotros vamos a subir valles y vamos a bajar montes? I said, Lord, but how are we going to bring the mountains and hills, bring them low? Eso no tiene sentido. It doesn't Nosotros make no any podemos sense. hacer eso. We can't do that. Para ustedes entienden esto, ¿verdad? Ustedes saben esto, que para poder bajar un monte, un valle, se necesita dinamita, ingenieros, y se necesita un montón de cosas. In order to bring a mountain or bring it down, you literally need dynamite, you need a group, a team of explosives to bring it down. Lo que debemos entender aquí So es what we que need to understand here el is Señor está that the dándonos Lord la is oportunidad giving us an a opportunity través de esta analogía through this analogy entender lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida para la preparación para el encuentro con la gloria. for us to prepare ourselves through this analogy. How do we prepare ourselves for the encounter with God, Sí, con la gloria, with the glory with of the God. glory of God? ¿Ok? Y esto es muy importante And this is very important porque estas cosas because these things son espirituales. are spiritual. Yo les estoy hablando de cosas aquí espirituales. I'm talking to you about spiritual things. Les voy a hablar de cosas que en un momento determinado I'm going to talk to you no about le van a hablar en el sistema, en el things that in a mundo. moment they're not going to talk to you about these things in the system, Porque allá te enseñan a creer en ti mismo. because over there they tell En you tus believe in fuerzas. yourself, in your own strength. Y le voy a decir algo. And I'm going to tell you something. Usted tiene que creer en usted, You have to believe in pero yourself. cuando usted cree más en usted But when you believe in yourself y more no cree en Dios, and you don't believe in hay un God, problema. that's where the problem begins. ¿Está conmigo, Are verdad? you with me? Entonces vamos a hablar de la incredulidad. So we're going to talk about unbelief. Ponme el próximo, ahí está, gracias. ¿Qué es la incredulidad? What is unbelief? La incredulidad es la falta de fe. Is the lack of faith. Viene del griego apistos. It comes from the Greek apistia, Y es el término que se relaciona con la connotación de negación de la fe y del evangelio de Jesucristo. and is the terminology that comes from the neglecting the faith and the gospel of Christ. Es la incapacidad de creer y de tener fe en Dios y en su palabra. Is the inability to believe and have faith in God and His Word. Y su palabra es la que realmente contiene sus promesas, planes y principios. And His Word is the one that has His promises, His plans, and His principles. Ahora, quiero que escuche esto. Now I want you to listen to this. La incredulidad tiene que ver con algo espiritual. Unbelief has to do with something spiritual. No tiene nada que ver con el razonamiento. It has nothing to do with your logic. ¿Ok? Y esto es muy importante. And this is very important. No tiene que ver con qué? It Con la doesn't have to lógica. do with what? Tiene que ver con lo espiritual. It has to do with the spiritual. Tiene que ver con lo que desde el inicio el enemigo utilizó It has to do with what the enemy used in the para beginning poder separar al hombre de Dios. in order to separate man from Para God. separar al hombre de lo que era su esencia In order to separate what man was in his essence como ser. as a being. ¿Por qué? Why? Porque nosotros no somos Because we are un not cuerpo a body que está en esta tierra that is on this earth caminando. walking. No, usted es espíritu You are a spirit que tiene un alma that has a soul y que habita en un and cuerpo that abides in a y body, fue creado de esa manera. and you were made in that way. Pero por muchas But generaciones for many el generations, enemigo ha distorsionado esta palabra. the enemy has distorted Por this muchas word. generaciones, For many El generations, enemigo ha metido the enemy has la put filosofía the philosophy de el levantarte tú of you raising up yourself como Dios. as a God. Y eso se llama And that's called humanismo. humanism. Ahora,
Lo importante de esto que quiero que usted se lleve en esta mañana. And what I want you to take from this word this morning, El mundo me está mirando raro, que espero que, Dios mío. Es que esto es un tema tremendo. this is a very Escuche, heavy topic. lo que realmente quiero que usted se lleve en What I esta really mañana want you to take to home this morning es lo que Dios is what God quiere revelar wants to reveal en cada uno de nuestros in corazones. each one of our hearts. Porque estamos tan llenos de lo que el sistema nos da. Because we're so filled with what the system gives Estamos us. tan llenos de lo que el sistema pone en nuestra mente. We're so filled with what the system puts in our Con minds. todo lo que tiene es una maquinaria impresionante. All that it has is a very impressive machinery. Esa maquinaria está destinada para alejarte de Dios y hacerte incrédulo de la palabra de Dios. That machinery has the ability to draw you away from God, Fíjese cómo esto give you trabaja. belief, and draw you away from God's purpose. Escúchame, por favor, esto es Listen muy to this. importante. This is very important. Mire cómo esto trabaja. Look how this works. En la palabra, el Señor nos habla de que Él, In the word, God tells us that cuando fue crucificado, when he was crucified, la palabra nos dice que los decretos que habían en contra de nosotros, that the decrees that were against us, que el enemigo había levantado en contra de that nosotros, what the enemy had raised against us, fueron clavados en la cruz de they Calvario. were nailed to the cross. Y a través de su And sacrificio, through his su sacrifice, sangre his blood pagó precio, paid the price, y esos and those decretos decrees, fueron totalmente invalidados. they were completely made invalid. Pero sin embargo, todavía, But today, still, por el mismo sistema, through the same system, en los mismos hijos de Dios, in the same children of todavía God, sigue trabajando esos they're decretos. still working. Those decrees are still working. Y esto es un asunto de a quién le creo. And this is about who Esto es un do I asunto believe. de autoridad. This is a thing of Esto es un authority. asunto de señorío. This is a topic of who is Esto my es un Lord. asunto de gobierno. This is a topic of ¿Con quién government. vivo? With who do I ¿Quién live? me gobierna? Who governs ¿A me? quién le creo? Who do I believe? Pero todavía seguimos creyendo esos decretos. But we still keep believing those decrees. El enemigo es especialista en crear los escenarios. The enemy he specializes in creating the scenery. Ponme la segunda, la otra que sigue. No, la que sigue después de esta. Porque yo les voy a hablar acerca de esto. Esto es importantísimo, mis amados. I'm going to talk to you about this Y por eso le pedí a Dios que preparara sus mentes y sus corazones. because this is very important. I want God Estoy you hablando to de prepare cosas your mind and your espirituales. hearts. I'm talking to you about spiritual things. Cosas espirituales. Spiritual things. La incredulidad no proviene en absoluto de la imposibilidad de resolver una multitud de problemas intelectuales. Unbelief doesn't come from an absolute impossibility to resolve a multitude of problems that are intellectual. Su origen es moral y espiritual. En su soberbia, el hombre elige deliberadamente permanecer independiente con respecto a Dios. Its origin is moral and spiritual. In his arrogance, the man chooses to deliberately remain independent with respect to God. No quiere abandonar su pecado Doesn't want to abandon his sin o su propia justicia. or its own justice. Y sobre todo, rehúsa abdicar de su rebelde voluntad. And above everything, refuses to let go of his rebellious. Por eso la Biblia nos dice That's why the word God tells us que no hay justo that there is no righteous, ni a uno. not even one. ¿Por qué? Why? ¿Por qué tuvo que Jesús venir? Why did Jesus have to come? Porque desde el primer tiempo de creación, en el primer Adán, Because from the first Adam in creation, todo esto comenzó a funcionar. all this began to function. Esto es un sistema que el enemigo tiene This is a system that Las the enemy tinieblas has, tienen the darkness para has, alejarte to draw you away de Dios. from God. Y esto funciona junto con el sistema del mundo. And this works with the system of the world. Pero tenemos que empezar a identificar estas cosas. But we have to learn how to Y identify les these decía things. que el enemigo And I tell you that the enemy, es especialista en preparar escenarios. he specializes in preparing that scenery. Déjeme llevarlo a Génesis. Let me take you to Genesis. No voy a leer de la Biblia, usted léalo en su casa y créame ahora, porque no hay tiempo. I'm not going to read it from the Pero Bible. usted You read it conoce at la home. historia de Adán y But Eva. you know the story of Adam and Eve. Lo conoce, ¿verdad? You know it, right? Ok, ahora, la historia de Adán y Eva nos muestra ciertas características que se establecieron en ese momento como parte de la maquinaria del enemigo y nosotros tenemos que empezar a estar atentos para no caer en la incredulidad. So Ok.
the story of Adam and Eve shows us about the specific the way the enemy staged it so that Adam and Eve could separate themselves away from God. Basically. Yeah, you got to give me some space. Yes. Okay. Let me put it this way. Déjame ponérselo así. Ok. Dios le había dado a Adán y a Eva el dominio del Edén. God had given Adam and Eve dominion over Eden. Todo. All of it. Solo una cosa no podían tocar. There's just one thing they couldn't touch. Una cosa para Dios, One thing for God, apartada para Él, separated for Him, no la podían tocar. and they couldn't touch it. Y Él le dio la orden. No. And He gave the command. Y le dio la orden y le dijo, no pueden comer de este árbol. You cannot eat from this tree. Punto. Period. El día que coman, The day that you eat, ciertamente surely morirán. you will die. Sabemos que ellos no murieron We know that they didn't die físicamente, physically, pero hubo una muerte but there was a death en ese momento. in that moment. Así como hubo inmediatamente una solución al problema Just like there was an immediate solution to the problem por la palabra profética, through the prophetic word, se estableció esa solución the solution was established en la palabra, in the word, pero de todas maneras hubo la consecuencia. but even so there were ¿Cuál consequences. fue la consecuencia? What was the consequence? Diga conmigo muerte, Say with me, death. diga muerte, Say death. diga muerte. Say death. Pero no murieron But they físicamente. didn't die physically. Entonces, ¿cuál es la muerte peor que la muerte física? So what is the worst death worse than physical death? Es la muerte que It's se the sufrió en death el huerto del Edén. That from the Garden of Eden. Escúchame, la muerte Listen to me. que se vivió en el huerto del Edén Death that was lived and experienced in fue la Eden separación de la gloria. was the separation from the glory. Porque aunque se echó del huerto del Edén, Because even though they were taken away from the Garden of Eden, Romano nos aclara, in Romans they tell us, escúchame, listen to this, por una revelación del Espíritu through al a apóstol revelation of the Pablo, Spirit to the Apostle Paul, de que el hombre no solamente fue desterrado de un sitio geográfico, that man was not just kicked out of a geographical location, sino que fue sacado but he was taken un away ambiente from the de environment, vida, the atmosphere of donde life, él era el dueño where he y was donde the se comunicaba con Lord, Dios and where he would y communicate Dios with era God, su vida, and God was his era la life. gloria. It was the Y por glory. eso dice And that's why it que says fuimos destituidos, that we were taken and escuche, we fell. destituidos, We o sea, fell. teníamos la posición, teníamos el We gobierno, had the teníamos la position, autoridad, we had the teníamos government, el cargo, we had the pero authority, fuimos but we destituidos fell short de la gloria of God's donde merecíamos glory, which we vivir, belong to porque live, fuimos puestos por Dios because we were placed by para God poder gobernar in order to la govern tierra, the earth. pero fuimos destituidos. But we were ¿Cuál fue el target del enemigo? destituted. The Bible says we fell short. Yeah. ¿Cuál fue What el was target del enemigo? Destituirnos de la gloria. the assignment of the enemy was to destitute us from the glory. Okay. Conmigo es un poquito más difícil, ¿verdad? Yeah, en la Biblia lo dice de otra manera. Ahora escuchen esto. Esto es tremendo. Now listen to us. Porque yo les dije que el enemigo era especialista en montar los escenarios. Because the enemy is specialist in setting up the stage. Hay una or palabra de staging it. Dios There's a word of God que le dijo, todo es suyo. that says everything is yours. Hay una sola cosa que no pueden There's just tocar. one thing you can't touch. Pueden hacer lo que quieran. You can do whatever you want. El Edén está preparado para que ustedes lo gobiernen Eden is prepared for you to govern y it le den a ustedes todo lo que ustedes necesitan. and give you everything that you need, Pero no pueden tocar una cosa. but you can't touch one thing. Y sobre eso fue que vino el diablo. And that's what the enemy came Y against. fíjense cómo montó el escenario. And look how he staged it. ¿Dónde empezó? Where did he start? En la mente de Eva. In the mind of Eve Con que Dios. with God. Oh, hasn't God said? Con que Dios les ha dicho a Hasn't ustedes God said, told you que no pueden tocar ese árbol. that you can't touch that tree? ¿Tú sabes por qué Él dijo? You know why he said that? Porque Él sabe Because he knows
que el día que ustedes prueben, that the day you eat ustedes serán and taste from that como tree, él. you will be just like him. Montó el escenario. That he set the stage. Comenzó entonces He began to a llamar a los protagonistas, call the protagonists, Adán y Eva. Adam and Eve. Y entonces Eva So Eve comenzó a participar began to participate de ese escenario. from that stage. Y al principio, And in the beginning, ella contestó perfecto. she answered Dijo, perfectly. no. She said, no. Él no dijo eso. He didn't say that. Él dijo He said que podemos comer de todos los that árboles we del can eat huerto. from all the trees Pero in de the ese, Eden, but that one, Porque el día que comamos, because the day that we eat, moriremos. we will die. Y el diablo le dijo, And the devil said, negro, bro, olvídate de eso. forget about it. ¿Tú sabes lo que pasa? You know what Es happens? que el tipo no quiere que tú seas como él, God doesn't want you to be like him, sabiendo knowing lo que él sabe, what he knows, siendo being lo que él es. who he is. Pero es que ya ellos eran. But they already were. Esto es una cosa tremenda. Escúchame. Pero sin embargo esta palabra, But diga this conmigo, word, esa palabra say with me, this word fue por encima de la went palabra de Dios. above the word of God. Y dice la Biblia And the Bible que says entonces los ojos de la mujer, that the eyes of the woman, escúchame, y estos son los ojos del espíritu, these are the eyes of the spirit. no son los ojos naturales, They're not the natural eyes. porque él no apeló a lo natural, Because he didn't appeal to the natural. He Porque en el appealed to the huerto del spiritual. Edén, Because in the Garden of Eden, la conexión con Dios era así. because the connection with God was like this. Y él dijo, yo necesito sacar a esta gente And he said, I need to take these people out. de esa, ¿cómo se dice? El joint, no, Union. de esa unión. ¿Me estoy dando a entender, mis amados? Do you understand, Quiero beloved? separarlo, I want to Ahora separate escúcheme them. esto. Now listen to this. porque esto es impresionante. Because this is very Para que entienda impressive. cómo trabaja esta maquinaria. To see how this machinery works. La mujer comenzó, dice, a ver ahora el árbol Woman began to see the tree codiciable. by lusting towards the tree. Ya no veía el árbol She no longer saw the tree como perteneciente a Dios. how it belonged before God. Ahora veía el árbol Now she would see the tree accesible. with, Como de que, hey, si yo quiero, yo puedo tomar de allí. now she would see the tree as something accessible that she was able to go and Es see, una cosa tremenda. and she desired. Y dice la Biblia And the Bible says que después de verlo, that after she saw diga it, conmigo, si yo le creo al enemigo, say with me, if I believe the enemy, si yo creo, if I believe Lo que él dice, what he says, veré I will see lo que él quiere. what he wants me to see. Eso es lo que usted tiene que tener cuidado. That is what you need to understand. ¿Ok? Si le creo al enemigo, If I believe the enemy, si yo comienzo if I begin a creer a su palabra, to believe the enemy's word, tarde o temprano sooner or later, terminaré viendo, y no con I los ojos will naturales, not see sino with my con los natural eyes, espirituales, but with my spiritual eyes, lo que él dice. what he says. ¿Me estoy dando a entender, mis amados? Do you understand me? Espero que allá en Bogotá estén recibiendo esta palabra. I hope that there in Bogota you're receiving this word. Pero luego no solamente quedó allí, sino después que era deseable, dice que ella vio que el árbol era codiciable So she no longer desired it, but para she saw tomar de él the tree in a lustful way y comer. so that Escúcheme. she could grab the No fruit solamente and eat cambió it. la visión de lo que Dios le dio, The vision didn't just change of what God sino had que given ahora her, en su interior but now inside of her, había una plataforma de acción totalmente diferente. there was a platform of action totally Ya different. su acción ya no era de agradar a Her Dios, actions were no longer about pleasing God, guardando su palabra. guarding His word. Ahora Now, ella se montó en el trono de she Dios stood on y the quería platform of ser God como él. and wanted to do Ella something bajó like a Him. Dios de su trono, en su corazón y She en su became mente, her God and her throne and her mind and her heart, creyéndole al sistema, believing creyéndole the system, a esa
ese escenario. That scenery. ¿Y saben qué, mis amados? And you Al know fin y what, al beloved? cabo, At the end, comió. she ate. Por eso les digo una cosa. That's why La I tell you one thing. incredulidad no tiene que ver has nothing to con do nada moral. with something moral. Ni nada que tenga que ver con lo intelecto. And nothing that has to do with intellect. Tiene que ver It has to do con si realmente crees que Dios es tu Señor if you really believe God is your o Lord no. Y se los voy a probar con or la not. palabra. And I'm going to prove it to you with the word of God.